Muchos viajeros se preguntan cuándo será el momento indicado para volver a viajar. Esta es una pregunta un poco complicada, ya que tiene diferentes respuestas. Todo depende del contexto, depende de cuándo quieran hacerlo y depende de dónde estén en el momento. Nosotros estando en Francia les contamos que las fronteras las abrieron ya hace un buen tiempo y es posible viajar. Sin embargo, hay ciertas condiciones que pueden modificar esto y por eso les queremos contar cómo el COVID en las diferentes partes del mundo y particularmente en Europa varían y modifican la posibilidad de poder viajar de un lugar o a otro. Todo esto es para que tengan un contexto porque en nuestro siguiente video les vamos a mostrar por qué nosotros nos vamos de viaje y vamos a tomar los diferentes medios de transporte que permiten atravesar los diferentes países. Y así ustedes pueden darse una idea de cómo será viajar en la época post-COVID o incluso COVID. Ojo, miren la fecha de este video para que ustedes sepan si es actual o no en el momento en que lo miren. Empecemos por Europa. En Europa, como ustedes saben, existe la Unión Europea que tiene una regulación general para todos los países que forman parte de este. Y adicionalmente está el espacio Schengen, que está conformado por 26 países donde hay una libre circulación de personas y atraviesas de un país al otro sin darte cuenta muchas veces, ya que no hay controles fronterizos, no hay sellos en los pasaportes. Ya todo esto se acabó hace un buen tiempo y por ende en este caso ellos ya tienen la posibilidad de poder viajar. Pero ¿qué pasa? Que con todo esto de la COVID empezó a cambiar un poco todo este tema. Las fronteras empezaron a cerrar entre los mismos países del espacio Schengen. Al día de hoy han abierto poco a poco sus fronteras de nuevo y ya se puede viajar libremente entre ellos. Se está manejando un pacto de reciprocidad entre estos países, es decir, si los alemanes reciben a los franceses van a recibir a los alemanes y así sucesivamente. Sin embargo, no pasa lo mismo con otros países que están en la Unión Europea pero que no hacen parte del espacio Schengen. Por ejemplo, si viajas a Italia desde Bosnia y Herzegovina, no los van a dejar ingresar. O si llegas del Reino Unido, cuando vuelvan al Reino Unido tendrán que hacer una catorcena. Entonces depende de cada quien. Inclusive hay otros que lo que hacen es que tienes que tener el test para poder viajar. Así que en general, teniendo en cuenta que si estás en América Latina, tienes pensado venir a Europa, por ahora va a ser bastante complicado porque las fronteras externas del espacio Schengen y de la Unión Europea en general están cerrados, salvo para 13 países y en el caso de América Latina solo para Uruguay. Entonces no es el momento adecuado para hacer un viaje a Europa. Sin embargo, pues es un momento en el que ya vemos cómo va a empezarse a manejar el tema de los viajes en Europa. Al contrario que ocurre en Europa, en los otros continentes no existe un organismo común que dé directrices para todos los países de la región. Por lo cual no podemos hablar de una tendencia generalizada o de un momento concreto para viajar a las diferentes partes del mundo. La situación es muy diversa, depende del lugar donde hablemos. Es por eso que algunos lugares ya tienen ganada prácticamente la guerra contra la COVID y otros van creciendo el número de infectados. Debido a esto, aunque hay algunos países que ya reabrieron sus fronteras para poder seguir viajando, como es el caso de Europa, la gran mayoría de países, hay en otros donde todavía no se sabe qué va a pasar. Incluso hay unos países donde sus fronteras están cerradas y no se puede salir del propio país. Es decir, que por más de que las fronteras estén abiertas en otro país, si no podemos salir de donde estamos va a ser muy difícil. Por eso les vamos a dejar aquí abajo en la descripción un link con un mapa interactivo donde ustedes podrán ver país por país las condiciones que existen para poder viajar. Así podrán ustedes planificar bien su viaje y no llevarse una mala sorpresa al momento de llegar. Entonces, viajeros, lo primero es que se informen, así como lo hemos hecho nosotros, y les dejamos el link de nuevo para que ustedes vayan allá. Y segundo, quédense con nosotros porque vamos a mostrarles y queremos que viajen con nosotros y vivan nuestra experiencia de cómo es viajar en época de la COVID. Recuerden que previo a este viaje tuvimos que informar para saber y hacerlo de una manera responsable, así que mírenlo y acompáñenos.